Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al Ministerio de Justicia, a la Cámara de Diputados y a PGA por invitarme a participar de este seminario. La posibilidad de mi participación surgió de charlas informales con la diputada Stolbizer y subsecretario Casares en la última Asamblea de Estados Partes, así que muy contenta de poder estar aquí. Además, quisiera expresar que es un honor para mí compartir el panel con la doctora Pinto, que para mí siempre ha sido un referente en mi carrera y lo seguirá siendo. De hecho, fue profesora que tengo el recuerdo de que me hizo estudiar mucho, pero valió la pena. Así que bueno, después, ¿qué puedo decir todo después de lo que dijo la profesora Pinto? Pero bueno, voy a intentar hablar desde mi lugar. Mi rol actual estoy en la Embajada Argentina en Países Bajos, en La Haya, con lo cual el funcionamiento de la Corte Penal requiere, digamos, un rol central de los Estados Partes, con los cuales hay dos grupos de trabajo de los Estados Partes, uno en Nueva York y otro en La Haya. Durante todo el año, digamos, tenemos distintas facilitaciones en las cuales se trata de apoyar distintas medidas que propone la Corte para luego llegar a la Asamblea a fin de año. Y en ese sentido, para no extenderme demasiado con la introducción, y como ya lo han mencionado el vicecanciller Villagra Delgado, como la diputada Stolbizer, incluso la presidenta Fernández, el rol de la Argentina respecto a la Corte Internacional ha sido protagónico tanto desde la negociación como desde la entrada en vigor del Estatuto, con presencia de funcionarios dentro de la Corte Penal, después con la negociación de la Conferencia de Revisión de Kampala en 2010 y bueno, y hasta el día de hoy, con lo cual eso demuestra, digamos, un compromiso permanente de la Argentina para con la Corte. En el día de hoy, bueno, el objetivo de mi presentación es presentar cuáles son los principios fundamentales del Estatuto de Roma, que eso será una primera parte de mi presentación, y una segunda parte enfocada en cuáles son las investigaciones actuales y los casos que están en curso ante la Corte. Con respecto a los principios que rigen el Estatuto, digamos, los cuales son el núcleo central. En primer lugar, está el principio de complementariedad, que quizás es la médula de lo que es el Estatuto, y tal vez como dijo la presidenta Fernández en el video que tuvimos la oportunidad de escuchar, el objetivo de la Corte, digamos, la Corte es un tribunal de último recurso, es decir, el objetivo fundamental es, digamos, que intervenga cuando los estados no tienen la voluntad de juzgar, de investigar o juzgar, o no están en condiciones de hacerlo. Recién en esa instancia la Corte, digamos, activa su competencia, digamos, esto surge de su artículo 17, digamos, cuando analiza las cuestiones de admisibilidad. Pero a veces es muy difícil en la práctica determinar, bueno, cuándo un Estado, digamos, cuáles son los criterios para evaluar si un Estado no tiene voluntad de investigar y juzgar, o cuando no tiene la posibilidad de hacerlo, es decir, cuando no tiene la capacidad per se para hacerlo. Desde allí hay distintos parámetros que fija el Estatuto. En el caso de la falta de voluntad, por ejemplo, fija distintos criterios, como en primer lugar, por ejemplo, cuando el juicio haya estado o esté en marcha, o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes que caen bajo la competencia de la Corte. Ese es un primer criterio. Uno segundo, y que tal vez no es exclusivo del Estatuto, es cuando ha habido una demora injustificada, digamos, en la investigación y en el enjuiciamiento. Digamos, esto me recuerdo que hay fallos célebres, digamos, que establecen parámetros en el sistema interamericano de derechos humanos. Un tercer criterio es cuando el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial, o que sea incompatible, digamos, con el fin que se persigue. Digamos, por ejemplo, cómo se determina la falta de independencia. Se puede tal vez haber patrones de que cuando se puede, digamos, manifiestamente ver que hay patrones de interferencia política, digamos, a través digamos, que está un caso en curso. No solamente es
se cumple con, digamos, con la capacidad de poder juzgar a un acusado, digamos, abriendo simplemente un juicio que esté in eternum, digamos, sin una decisión. Eso puede ser también una posibilidad de verlo en la práctica. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la falta de imparcialidad? Digamos, un criterio posible es que se pueda determinar, digamos, que hay un propósito en común entre el acusado, digamos, y las autoridades de turno. Digamos, son todas estas distintos parámetros que a uno le dan la base como para determinar que ese Estado no ha tenido voluntad de abrir una investigación o de enjuiciar a un acusado de crímenes que caen bajo la competencia de la Corte. El otro, la segunda parte es, digamos, cuando el Estado no tiene capacidad, digamos, para abrir estos juicios o para investigar. Digamos, si es, por ejemplo, el propio estatuto lo que fija es, por ejemplo, cuando un Estado directamente tiene un colapso de su administración de justicia, digamos. Es imposible que un Estado que, digamos, no tenga una administración de justicia funcionando pueda enjuiciar más en este tipo de crímenes complejos, digamos, en materia probatoria, demás. Y en este punto, digamos, surge, me sale en mi corazoncito de Derecho Internacional Público, digamos, uno cuando celebra un acuerdo tiene un objeto y fin, o el espíritu del acuerdo, en este caso en el estatuto, el propio estatuto en su preámbulo recuerda, digamos, que la responsabilidad primaria, digamos, de juzgar a acusados de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, crímenes de guerra y de agresión, recae en los estados, digamos, en primer lugar. Digamos, de modo que el principio de complementariedad viene a reforzar de alguna manera, en primer lugar, la capacidad que tienen los estados de juzgar per se, digamos, y para luego dar lugar, en todo caso, a la actuación de la Corte. Y en este caso me quisiera permitir hacer una breve referencia a la iniciativa que promueve la Argentina junto con Países Bajos, Eslovenia y Bélgica para negociar un tratado multilateral de extradición y asistencia legal mutua sobre crímenes atroces, que justamente apunta, si bien no está dentro del ámbito de la Corte Penal, pero apunta a reforzar la capacidad nacional de los estados para juzgar los crímenes más graves a nivel internacional. Eso en cuanto al principio de complementariedad. El segundo principio que quisiera referir es el principio de no retroactividad. Digamos, como principio general, el estatuto establece que la Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del estatuto. Como todos saben, bueno, el estatuto entró en vigor en julio de 2002. De modo que si un Estado se hace parte del estatuto, la Corte podrá ejercer competencia únicamente después de que el estatuto haya entrado en vigor respecto a ese Estado. Ese es el principio general. Después hay una disposición especial del estatuto que se refiere, que ahora la voy a explicar, cuando un Estado no parte, digamos, de todas maneras puede aceptar la jurisdicción de la Corte. Digamos, pero para ejemplificar, supongamos un Estado X ratificó el estatuto en 2005 y, digamos, si aplicamos el principio general, eso significa que la Corte podrá ejercer competencia respecto de ese Estado, respecto de esos crímenes desde 2005 en adelante y no antes. Pero hay también, como decía recién, una disposición especial que está en el párrafo 3 del artículo 12, que se refiere, digamos, a cuando un Estado no es parte, de todas maneras puede aceptar la jurisdicción de la Corte mediante una declaración explícita, por supuesto, ante el secretario, digamos, que habilita a la Corte a investigar y enjuiciar acusados en su territorio. De hecho, Ucrania hizo uso de esta figura, digamos, en abril de 2014, digamos, depositó esta declaración respecto a hechos ocurridos durante lo que se llaman las protestas de Maidán, digamos, que les resulta que es entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, digamos, fueron los principales hechos y, de hecho, hoy por hoy, una de las exámenes preliminares de la Corte es respecto a esta situación que el propio país, digamos, que Ucrania pidió, a pesar de no ser Estado parte.
En tercer lugar, tenemos el principio de no inmunidad, que es tal vez, digamos, no quisiera establecer una jerarquía de principios, pero es el núcleo central, digamos, del estatuto, que está en el artículo 27. Digamos, ¿qué es lo que dice este artículo? Es que, digamos, todos, sin distinción alguna de su cargo oficial, digamos, no tendrán inmunidad frente a los crímenes de competencia de la Corte. Es decir, no importa que sea ni jefe de Estado, jefe de gobierno, miembro del Parlamento o funcionario de gobierno, digamos, en ningún caso los exime de responsabilidad penal, ni mucho menos constituye un atenuante, digamos, de su responsabilidad. De hecho, en la actualidad, hay casos justamente en la práctica que han permitido enjuiciar a jefes actuales de Estado, que en la segunda parte lo voy a explicar tal vez con mayor detalle. Digamos, ¿cuál es el fundamento de esta disposición? Es que justamente quienes tienen el poder de decisión son los que están en mayor capacidad de cometer, digamos, o ordenar este tipo de crímenes, digamos, por la propia naturaleza de los crímenes más graves. Y tal vez, como decía la doctora Pinto, digamos, uno de los principales antecedentes de la Corte Penal como experiencia previa, digamos, antes son los tribunales de la ex Yugoslavia y de Ruanda, digamos, que dieron lugar un poco o sentaron las bases para luego la negociación del Estatuto de Roma. Digamos, hay ciertas posturas que dicen que hay una posible tensión entre el artículo 27, que es el que se refiere a la no inmunidad, y al artículo 98, que es el que habla que, digamos, la Corte no dará curso a una solicitud de entrega de una persona o una solicitud de asistencia en virtud de la cual el estatuto debe actuar, el Estado requerido debe actuar en forma incompatible con obligaciones que surgen del derecho internacional con respecto a la inmunidad de un Estado o la inmunidad diplomática de una persona, o bien de un tercer Estado, salvo que la Corte obtenga anteriormente la cooperación de ese tercer Estado para la renuncia a la inmunidad. Este tema daría para otro tema especial, digamos, de una presentación, pero, digamos, como interpretación armónica del Estatuto, digamos, y teniendo en cuenta el objeto y fin, digamos, ambas disposiciones no son contradictorias, digamos, tienen que ser interpretadas de manera armónica y no hay ninguna contradicción más allá de que algunas posiciones han querido por ahí rebatir esta posición. La segunda parte, y voy a tratar de ser breve porque se me está agotando el tiempo, es cuáles son las investigaciones y los casos que están en curso ante la Corte. Muy brevemente, a grandes rasgos, por un lado están los exámenes preliminares, que es una etapa procesal inicial, digamos, cuando la Corte, digamos, ve si hay factores o que indiquen, digamos, la posibilidad después de abrir formalmente una investigación. En este caso actualmente hay 10 situaciones en países que están bajo examen preliminar. Digamos, Afganistán, Burundi, Colombia, digamos, por la actuación de las FARC, la situación en los buques de pabellones de Comores, Grecia y Camboya, Gabón, Guinea, Irak por actos de soldados británicos, Nigeria, Palestina y Ucrania, a lo cual ya me referí antes. Pero con respecto a la etapa más avanzada, que es la de investigación, digamos, en este momento hay 10 situaciones de países. En primer lugar es Georgia, Uganda, República Democrática de Congo, República Centroafricana, que tiene 2 investigaciones. Después Mali, Sudán, Côte d'Ivoire, Kenia y Libia. Brevemente me voy a referir a cada uno. En el caso de Georgia es por la existencia del conflicto armado, digamos, que se generó en Osetia del Sur en 2008. Después en la República Central Africana, digamos, por un lado se abrió esta investigación por crímenes de lesa humanidad de guerra por un conflicto con picos de violencia que tuvo en 2002 y 2003.
y la segunda después, que se volvió a tener, digamos, renovar esta violencia en 2012. En este caso hay, digamos, el ex vicepresidente de la República Democrática de Congo, y en eso tiene relación a la primera parte, Jean-Pierre Bemba, y otros 4 acusados han sido ya juzgados por obstrucción de justicia, digamos, por impedir que, digamos, a través, por ejemplo, corrupción de testigos, sea, digamos, en el juicio principal contra el ex vicepresidente, digamos, han interferido a través de impedir la obtención de pruebas. El caso de Bemba, por su juicio principal, fue condenado en marzo de este año a 18 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos por las tropas del Movimiento de Liberación de Congo. Se probó que Bemba, el ex vicepresidente, digamos, actuó como comandante con autoridad efectiva, digamos, y control sobre las fuerzas que cometieron ese tipo de crímenes. Después, en el caso de Mali, es un caso muy interesante porque es la primera vez que, digamos, es respecto de crímenes de guerra cometidos en las regiones en la región de Timbuktu principalmente. Es la primera vez que la Corte, digamos, condenó al Mahdi, digamos, como responsable de crímenes de guerra, y en particular por la destrucción de bienes culturales, es decir, de monumentos históricos y religiosos que se encontraban allí en Timbuktu. Digamos, es la primera vez que usa los parámetros de que en esa región estos monumentos eran patrimonio de la humanidad, digamos, protegidos por la UNESCO. Digamos, es la primera vez que ha habido un pronunciamiento de este tipo, y además la primera vez que el propio acusado admite su responsabilidad, digamos, con lo cual fue condenado a 9 años de prisión. El caso de Côte d'Ivoire también es otro caso donde activó, digamos, la no inmunidad de personas con cargos oficiales, en este caso de su expresidente, de Gbagbo, a veces los apellidos son un poco difíciles de pronunciar, y de Blé Goudé, que fue un ministro durante el gobierno de Gbagbo, y también fue líder de una milicia pro gobierno. Después está el caso de Libia y de Sudán, digamos, que son los 2 casos que ha referido el Consejo de Seguridad, es decir, que ha remitido directamente, ha activado la competencia, no por pedido de un Estado, sino por el propio Consejo de Seguridad. En el caso de Sudán, digamos, el caso más paradigmático ha sido el de su actual presidente, al-Bashir, que tiene una orden de arresto pendiente, digamos, que todavía no se ha podido efectivizar. De hecho, ha habido un par de situaciones que se han generado a través de su presencia en otros países de su región, digamos, que a pesar de pedidos de la Corte de cooperar y arrestarlo, eso no ha tenido lugar. Por eso acá se da la particularidad de que la efectividad de la Corte inevitablemente requiere de la cooperación de los Estados, digamos, no se le puede pedir a la Corte que sea efectiva sin un rol central de apoyo de los Estados. El caso de Kenia tal vez es otro caso, digamos, muy controvertido, que de hecho se abrió un caso contra su presidente actual, Kenyatta, y su vicepresidente Ruto. Si bien en ambos casos la Corte, digamos, en un caso la Fiscalía retiró los cargos y en otro, digamos, por falta de pruebas, ambos casos se cayeron, pero acá justamente se da lo que acabo de decir también. Ha habido pronunciamientos de la propia Corte diciendo que, bueno, la Fiscalía no ha podido sostener esos casos por la falta de cooperación del país, digamos, que facilite la obtención de pruebas. Pues el caso de Uganda, que se refiere, digamos, a crímenes cometidos por el Lord's Resistance Army, digamos, un grupo armado, digamos, por hechos cometidos en 2002. Pero la actuación del Lord's Resistance Army también trascendió las fronteras de Uganda y tuvo injerencia en la República Democrática de Congo y la República Central Africana. Y de hecho este es un caso muy especial en el sentido que Dominic Ongwen, que es el principal acusado, fue un niño soldado, digamos, fue reclutado a los 10 años, digamos, para formar parte de este grupo armado, y luego, bueno, se convirtió en uno de los líderes, digamos, que cometió este tipo bueno, que está actualmente bajo investigación de la Corte, y de hecho ha habido presentaciones de ONGs, digamos, para que la Corte tenga en cuenta esta particularidad, ¿no?, de que aparentemente no tuvo muchas chances en su vida, digamos, de tener otro destino más que el que tuvo hasta ahora, pero recién acaba de iniciarse el juicio.
Después está República Democrática de Congo, donde digamos, los casos más paradigmáticos es de líderes de grupos armados de Taganda y Katanga. Digamos que Katanga es tal vez el caso de República Democrática de Congo más avanzado, que ya está en etapa de reparación, donde la Corte fijó digamos, los principios de reparación de las víctimas. Eso, en ese sentido fue muy relevante. Sí. Justo terminé con los casos. Sí, eso sería el último caso, pero digamos, un poco también me pidieron muy brevemente en un minuto cuál es la relevancia para América Latina, digamos, de la existencia de la Corte Penal. Digamos, quisiera destacar que, digamos, América Latina es una de las regiones con mayor número de estados parte del estatuto y quienes más apoyan a la Corte, y lo cual es relevante por la propia historia que ha habido en nuestra región, digamos, de comisión de crímenes, que es de haber existido la Corte, tal vez se hubiese activado la jurisdicción. En el caso de nuestro país, como dijo la doctora Pinta, no hubiese sido, habido falta de eso, porque bueno, fuimos capaces de juzgarlos por per se. Y a modo de conclusión, lo que quisiera decir es que la Corte Penal realmente es un hito de la diplomacia multilateral y que hay que continuar, digamos, apoyándola. Quizás uno de los desafíos ahora, en breve, que se presenta para la Asamblea de Estados Partes es la activación de la competencia de la Corte respecto al crimen de agresión, que esperemos que suceda el año entrante, pero de modo que hay mucho por hacer del rol de los Estados Partes con la Corte. Muchas gracias.